Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, nuevamente trayéndole la lección de este trimestre que seguimos estudiando el gran conflicto y esta semana estamos estudiando una lección muy alentadora, lección número 7 que lleva como título Motivados por la esperanza. ¿Cuántos de nosotros tenemos mucha esperanza? ¿Y qué mejor esperanza que esperar la segunda venida de Cristo cuando Cristo venga en gloria, ¿verdad? Y podamos de esta forma nosotros todos ir a morar con Él por siempre, ¿verdad? Motivados por esa bendita esperanza. Y el versículo que teníamos que estudiar para esta semana lleva como, se encuentra en Isaías 25:9 y dice, en ese día se dirá, este es nuestro Dios. Lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Gloria a Dios. Un versículo con tanta emoción, con tanto énfasis, un versículo que el mundo entero cuando está orando siempre utiliza. Qué bonita y bendita esperanza la que tú y yo podemos esperar en Cristo Jesús, ¿verdad? Fíjese, eh, dice que la segunda venida de Jesús es uno de los temas centrales de las Escrituras. Es un hilo de oro que recorre las páginas sagradas de la Biblia. Un erudito ha calculado que hay 1845 referencias a la segunda venida de Cristo en el Antiguo Testamento solamente. Y en los 260 capítulos del Nuevo Testamento hay más de 300 referencias al regreso de Cristo. Una, uno de cada 25 versículos lo menciona. Después de la reforma, que la reforma naufragara en Europa y se viera obstaculizada por divisiones y lucha, el protestantismo echó raíces en el Nuevo Mundo. En Estados Unidos, muchos recogieron el manto de la verdad, incluyendo la verdad sobre la segunda venida. Entre ellos se encontraba un agricultor bautista llamado William Miller. Como resultado de su estudio de la Biblia, creyó que Jesús vendría pronto durante el curso de su vida y comenzó a predicar ese mensaje. Con ello, inició un movimiento que, aunque enfrentó una gran desilusión, abrió ante muchas verdades bíblicas que todavía hoy son relevantes, ¿verdad? En la lección de esta semana examinaremos por qué la segunda venida de Cristo ha llenado de alegría el corazón de los creyentes a lo largo de los siglos y cómo podemos estar preparados para ese gran acontecimiento. Y si usted quiere darle un repaso a esta lección junto con el conflicto de los siglos, estamos estudiando los capítulos 18 al 21, así puede entender un poco más acerca de este magno evento, ¿verdad? De cómo estamos siendo motivados por la esperanza. Fíjese que conforme se desarrollaban los acontecimientos proféticos de diversas personas en todo el mundo, comenzaron a investigar y predicar acerca de la inminente segunda venida de Cristo. Qué bonito es saber que según iban estudiando la Biblia, iban buscando más, ¿verdad? Y entre ellos estaban Johann Albert Bengal en el 1687 al 52, 1752. En Alemania, Manuel Lacusna, en 1731 a 1801. En Chile, Guillermo perdón, Lacusna fue en Chile, Guillermo Miller en el 1782 al 1861 en Norteamérica, José Wolf de 1821 al 1845, que llevó el mensaje a África, Egipto, Absinia, Asia, Palestina, Siria, Persia, Uzbekistán y la India. Ellos y otros que habían escrito con anterioridad llegaron a la misma conclusión. Jesús regresaría mediados del siglo XIX. Y esta semana estamos estudiando la segunda venida, la esperanza bienaventurada. ¿Cómo vendrá Jesús? Vamos a ver cómo vendrá Jesús. Vamos a hablar acerca de esta esperanza, ¿verdad? Y también vamos a hablar de Guillermo Miller, cómo interpretó o interpretar la Biblia, el tiempo profético y la profecía de los 2300 días, una profecía crucial para la iglesia adventista, que cada uno de nosotros debiéramos de tener un entendimiento, por lo menos, de qué se trata esta profecía. La segunda venida
vamos a ir viendo allá un poco acerca de qué nos dice la segunda, la esperanza bienaventurada. Vamos a hablar de la esperanza bienaventurada. Aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, allí en Tito 2:13. Desde que Jesús prometió volver en Juan 14:1 al 3, esta ha sido la esperanza de todos los creyentes hasta el día de hoy en Tito 2:13. Esta esperanza se refleja tanto el credo de la Iglesia Católica Romana como el de la Iglesia Ortodoxa. También lo enseña la Iglesia Anglicana, y así lo enseñaron Lutero, Calvino y los demás reformadores. ¿Qué hace de la segunda venida de Jesús un acontecimiento tan ansiosamente esperado? Y mis queridos, les pregunto, ¿por qué? Dice allá que la señala el fin de enfermedades, el sufrimiento y la muerte. ¿Quién no anhela una segunda venida de esta forma, donde ya no tendremos que sufrir por enfermedades, donde no va a haber muerte? ¿Verdad que sí? Supone el fin de la pobreza, la injusticia y la opresión. O sea, todos volveremos a hacer lo mismo. Concluye las luchas, los conflictos y las guerras. No más deseos de quedarse yo el que mando, el que tengo que tener control. Abre las puertas a un mundo de paz, felicidad y comunión eterna con Dios. Y qué mejor que la esperanza bienaventurada de poder tener paz y seguridad y tranquilidad, y no tener que estar con miedos, con preocupaciones, con tribulaciones, ¿verdad? Esto es lo que tanto anhelamos. Y la pregunta crucial aquí es, ¿cómo vendrá Jesús? ¿Cómo será ese momento maravilloso cuando Cristo venga en gloria? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Nos dice allí en Mateo 24:27. Cuando un relámpago, mis queridos, eh, se, se da, por lo general usted lo ve de un extremo al otro extremo. Y no solo lo veré yo, sino que lo ve otra persona. Eso es un relámpago. Ahora, la venida del Hijo del Hombre dice que será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, queriendo decir que la venida del Hijo del Hombre va a ser un espectáculo que todo ojo le verá, como nos dice allí. Será visible en Apocalipsis 1:7, nos habla de esto, y en Mateo 24:27. Durante el siglo XIX, los protestantes deformaron la doctrina de la segunda venida, enseñando que Jesús establecería un reino terrenal de 1000 años de paz pre premileniarismo, o que habría un periodo de 1000 años de paz antes de la segunda venida, postmilenarismo. Sin embargo, los reformadores enseñaban que el milenio sería precedido por la segunda venida y que esta sería literal. Ciertamente vengo en breve, como dice en Apocalipsis 22:20. Le dije que sería visible, como todo ojo le podrá ver, audible con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios en 1 Tesalonicenses 4:16, 1 Corintios 15:52, nos habla que es audible. Y gloriosa, los muertos resucitarán, los vivos serán transformados y ascenderemos con el Señor. En 1 Tesalonicenses 4:13 al 18 y 1 Colosenses 15:51 al 55. De esta forma, mis queridos, vendrá Jesús. Y va a venir y todos vamos a poder verle. Y todos vamos a poder gozarnos en la bendita esperanza si estamos preparados para ir a morar con Cristo Jesús cuando Él venga en gloria, ¿verdad? Guillermo Miller. Vamos a hablar un poquito acerca de este personaje, ¿verdad? Y cómo interpretar la Biblia. Y yo quisiera que ustedes vieran un poquitito de esto porque queremos entender. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, nos dice Isaías 28:10. Y mis queridos, este Isaías nos es claro cuando nos dice estas palabras, porque nos está dando a entender que hay que buscar la forma de estudiar, de cómo interpretar la Biblia, leyendo una cosa, conjugándola con otra cosa dentro de la Biblia, al punto que podamos entender exactamente qué es lo que nos quiere decir el Señor, porque muchas veces se nos olvida que de qué es que nos está hablando la palabra de Dios, o posiblemente queremos nosotros ponerle a la palabra de Dios algo
de nuestro giro. Y dice que basado en las palabras de Isaías 28, 9 y 10, Guillermo Miller decidió hacer de la Biblia su propio intérprete. Comenzando desde Génesis, estudió cada pasaje bíblico. Si su sentido no estaba claro, buscaba la solución en algún otro pasaje bíblico. Y de esa forma, el Espíritu Santo le fue iluminando hasta que la Biblia fue abriéndose claramente ante él. Al llegar a los pasajes proféticos, descubrió que el mismo principio podía aplicarse también allí. Y entonces fue allí, estoy diciendo esto porque quiero que vean, fue allí donde fue interpretando y entendiendo mejor la palabra de Dios al estudiar que en Daniel 7, 17 y 23 dice que las bestias representan reinos. Estudió que los vientos representan destrucción en Jeremías 49, 36. El agua representa muchedumbres, Apocalipsis 17, 15. Que las mujeres representan iglesias en Eclesiastés, digo, en Ezequiel, perdón, 23, 4 y 2 de Corintios 11, 2. Y que los días son años literales en Números 14, 34 y Ezequiel 4, 6. Esto nos ayuda a comprender mejor la palabra de Dios. Dice que al aplicar estos principios, Miller quedó sorprendido por su descubrimiento. Y yo pienso, mi querido, que tanto tú y yo estudiando la palabra de Dios y entendemos estos símbolos, estos aspectos que están allí para poder interpretar mejor la palabra, podemos entender cada detalle de lo que se nos está diciendo en ella. Yo quiero llevarles ahora aquí a varios más sentidos para que podamos entender un poquitito más. Miren, el tiempo profético. Y aquel santo me dijo, va a tardar 2300 días con sus noches. Después de eso, se purificará el santuario en Daniel 8:14. Teniendo en cuenta que en tiempo de Miller se pensaba, y quiero que escuchen bien, Guillermo Miller pensaba que la tierra era el santuario, que dedujo que la profecía sobre su purificación en Daniel 8:14 indicaba el momento de la segunda venida de Jesús. Cuando él leyó Daniel 8:14, él estaba seguro que Jesús iba a venir por segunda vez y que este era su santuario. Aquí era donde iba a llevarse a cabo la purificación. Observó que Gabriel había explicado a Daniel todos los detalles de la visión, que el carnero significaba Media y Persia en Daniel 8:20, que el macho cabrío era Grecia en Daniel 8:21, que el cuerno pequeño, que el cuerno, perdón, quebrado, Alejandro y sus sucesores en Daniel 8:21 y 22, que el cuerno pequeño era Roma en sus fases política y religiosa en Daniel 8:23 al 25. Sin embargo, los 2300 días quedaron sin explicar en Daniel 8:26 al 27. Años más tarde, Gabriel fue enviado de nuevo para explicar ese punto a Daniel. En Daniel 9, 21 al 23, le explicó que existía un periodo determinado o cortado y que comenzaría con la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Miren qué detallista es Gabriel, el ángel, diciéndole a Daniel la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén en Daniel 9, 24, 25. Si Miller encontraba esta orden, encontraría el comienzo de los 2300 días y años. ¿Entienden? Ahora vamos allá. Quiero que veamos acá un poco de la profecía de los 2300 días. Dice allí, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces, gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que están al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, les la enseñaréis. Esdras 7:25. El séptimo año de Artajerjes, rey de Persia, se emitió una orden para que Esdras fuese a Jerusalén y tuviese suficiente autonomía política como para terminar la reconstrucción de la ciudad en Esdras 7:7, 11:14, 20:21. Era el año 457 antes de Cristo. Tal como indica la profecía de las 70 semanas, porque hay profecía de 2300 días, profecía de las 70 semanas, Jerusalén tardó 49 años en ser reconstruida completamente y pasaron 434 años
más hasta la llegada del Mesías en Daniel 9:25. Este cómputo sitúa el bautismo de Jesús en el año 27 DC después de Cristo y al final de las 70 semanas en el año 34 DC después de Cristo. Encajando las piezas del calendario profético, Miller llegó a la conclusión de que la segunda venida de Jesús ocurriría en algún momento del año 1843, pero tras descubrir que cero se había tenido en cuenta que en historia no existe el año cero, se determinó que Jesús vendría en el 1844. Y eso fue la determinación que Guillermo Miller le dio, creyendo que así era la profecía de los 2300 días. Ahora yo quiero que usted pueda ver un poquitito esta profecía. 70 semanas están cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad en Daniel 9:24. Y bien leído anteriormente, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. Orden de ir a restaurar el templo por Artajerjes con Esdra en el 457 antes de Cristo. ¿Verdad que sí? Luego, estamos hablando de las 70 semanas, los 490 años. Allí vamos viendo. 7 semanas, 48 años, en el 408, Jerusalén reconstruida antes de Cristo. 72 semanas o 434 años y una semana, 3 años y medio, en el año 27 después de Cristo, Jesús es ungido y en el año 31 después de Cristo, Jesús es crucificado, 3 años y medio y Esteban es apedreado en el 34 DC, 3 años y medio después. Si sumas 62 semanas más 7 semanas más una semana, es un total de las profecías de las 70 semanas, o sea, los 490 años están allí desde 457 al 34 DC. Y entonces, un momentito, le pido disculpas. Entonces, desde desde el 34 DC hasta el 1844, 1810 años, el evangelio es predicado a los gentiles y la purificación del santuario comenzaría en el 1844, determinando así 2300 años, o sea, la profecía de los 2300 días, pero la confusión de Guillermo Miller es que pensaba que la tierra era el santuario y que Jesús vendría a purificar aquí en la tierra el santuario, pero esta purificación del santuario se iba a llevar a cabo en el cielo por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Así es que allí vamos viendo un poquito más la idea. Y dice acá en el N.G. de White, el conflicto de los siglos, página 301, una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios que por tanto tiempo hubo de morar en regiones y sombra de muerte, le es dada una valiosa esperanza, inspiradora de alegría con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección, la vida, para hacer volver su propio desterrado. Y la doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Qué bonito saber que es sumamente importante poder entender esta profecía de los 2300 días para saber dónde estamos situados, ¿verdad? Y miren, mis queridos, el N.G. de White dice en los lugares celestiales, todo lo que tenemos que hacer se refiere al día de hoy. Hoy hemos de ser fieles a nuestro cometido. Hoy hemos de amar a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hoy hemos de resistir las tentaciones del enemigo y obtener el triunfo mediante la gracia de Cristo. Así estaremos velando y esperando la venida de Cristo.
Deberíamos vivir cada día como si fuera el último día de nuestra existencia en esta tierra. Si supiéramos que Cristo viene mañana, no diríamos hoy todas las palabras bondadosas y realizaríamos todos los actos abnegados que pudiéramos. Eso nos lo dice allí en Elena G. de White, ¿verdad? Así es que, ¿estás motivado a esperarle? Fíjate lo que nos dice. Observa el siguiente cuadro. Nos habla de las profecías de las 70 semanas, los 2300 días. Las profecías comienzan en el 457 a.C. y predicen los acontecimientos que rodean al Mesías príncipe sobre quien se fundamenta la profecía de las 70 semanas. Con esa base sólida, la profecía de los 2300 días termina en el año 1844. Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente la importancia del mensaje que presentaban. Los errores que desde hacía largo tiempo se habían establecido en la iglesia les impidieron arribar a una correcta interpretación de un punto importante de la profecía. Por tanto, si bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a una interpretación equivocada de su significado. Sin embargo, Dios cumplió su propósito benéfico al permitir que la advertencia del juicio fuese proclamada precisamente como lo fue. El gran día era inminente. En la providencia de Dios, el pueblo fue probado tocante a un tiempo definido con el fin de revelarles lo que había en su corazón. El mensaje tenía por objetivo probar y purificar a la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos estaban puestos en las cosas de este mundo o en Cristo y el cielo. Ellos profesaban amar al Salvador. Ahora debían probar su amor. Estarían dispuestos a renunciar a su esperanza, ambiciones mundanales y dar la bienvenida con gozo al advenimiento de su Señor. El mensaje tenía por objetivo capacitarlos para discernir su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos con el fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. Y esta verdad presente, mis queridos, solo puede hacer que nuestras vidas se busquen la forma de estar correcta ante el Señor y así ser motivados por la esperanza de que Cristo Jesús viene pronto. Y esta profecía de 2300 días, mis queridos, debe ser una profecía que nos dé esperanza de que Cristo está a la vuelta de la esquina y que muy pronto le veremos cara a cara. Y te pregunto, ¿estás listo para ese día cuando Cristo venga en gloria? Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias porque tú has estado con nosotros y nos has dirigido. También te damos gracias porque nos das tus benditas palabras para que podamos entender mejor cuál es el plan que tú tienes para nosotros, cuál es lo que tú quieres que nosotros hagamos con nuestras vidas y cómo podemos acercarnos más a ti. Así es que te pedimos en este momento, Señor, que tú toques nuestras vidas, nuestros corazones, nos transformes de tal forma que podamos estudiar tu palabra y ponerla en práctica y que podamos aquel día cuando tú vengas en gloria decir verdaderamente, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Que Dios pueda hacer esa esperanza de gloria en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor Jesús. Amén. Mis queridos, vuelvo y te digo, si es posible, comparte esta lección con otros. Utiliza YouTube para que puedas compartirlo. Suscríbete a mi canal, Joseph Class, con un gusto. Si tienes alguna petición, envíamela, ya sea por aquí, por YouTube, o también puedes hacerlo a través de Facebook. Busca también Joseph Class, allí puedes verme, puedes enviar tus pedidos, podemos orar por ti, podemos buscar la forma de estar ante ti, podemos estudiar contigo la palabra de Dios. Y te pedimos también que si puedes, te suscribas a través de Spotify y podcast. También puedes escucharnos allá en esta lección semanal para que puedas entender las maravillosas verdades que hay en la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.